Ginecología y obstetricia. 2. Actividad orientadora. 5. Tema. 5. Título. Ginecología quirúrgica. Quistes y tumores de ovario. Por su fisiología compleja, el ovario tiene una alta capacidad de producir tumores de varios tipos de tejidos. Así tenemos que pueden originarse en el tejido germinativo, conectivo, en las células germinales, en los estromas gonadales, en los restos vestigiales, y los producidos por metástasis. Existen trastornos del ovario y que pueden ser divididos en neoplásicos y no neoplásicos. Los trastornos benignos de los ovarios casi siempre son exclusivos de la pubertad y el climaterio y pueden producir molestias en bajo vientre, trastornos menstruales y de la fertilidad. Quistes no neoplásicos. En mujeres en edad menstrual el ovario presenta crecimiento fisiológico como respuesta al estímulo de gonadotropinas. Este crecimiento se denomina quiste del ovario. Pueden ser quistes foliculares, cuerpo amarillo quístico, quistes endometriósicos, y ovarios polimicroquísticos. Cuando existe distensión por líquido y sobrepasa los 2,5 centímetros con granulosa intacta, se presentan los quistes foliculares que pueden ser unilaterales o bilaterales. Algunos pueden tener un tamaño mayor que 7 centímetros. Se controlará la evolución de estos quistes con la ecografía postmenstrual, y si estos tienen igual tamaño o aumentan se puede sospechar un cistoadenoma seroso. Entonces puede decidirse una laparoscopia diagnóstica o terapéutica. Tumores epiteliales del ovario. Los tumores de ovario son un gran reto actual para su diagnóstico y la conducta terapéutica. Los tumores epiteliales representan el mayor % de todos los tumores de ovario en sus 3 variedades: cistoadenomas serosos, cistoadenoma mucinoso y endometrioide. El cistoadenoma seroso es el más frecuente entre todos y su variedad papilar la más proclive a la malignidad debido a su excrescencia en la pared externa o interna del quiste. Tumores del estroma del ovario. Los tumores del estroma gonadal son predominantes sólidos, cuando tienen poco tamaño y según crecen forman cavidades con contenido líquido de volumen variable, representan de 5 a 8% de todos los carcinomas, pero su grado de malignidad es bajo. En este grupo existen solo 2 variedades benignas, el tecoma y el fibroma. Ninguno de los dos provocan alteraciones en la producción hormonal, el resto son productores de estrógenos o andrógenos y son más comunes en la posmenopausia. Tumores de células germinativas. Son también de predominio sólido y generalmente con un alto grado de malignidad e invasión. Se encuentra casi siempre asociado con alteraciones de los cromosomas sexuales. Solo la variedad teratoma quística es benigna pero puede evolucionar hacia la malignidad en su interior. Se pueden observar estructuras de origen embriológico como pelos, dientes, huesos entre otros. Visible por RX simple de abdomen y se conocen con el nombre de quiste dermoide. Criterios o factores a valorar. La prontitud del diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado pueden determinar el éxito médico ante una tumoración de ovario. Existen otros criterios o factores que deben ser valorados al diagnosticar y tratar un tumor de ovario, tales como edad de la paciente y paridad. Tamaño mayor que 7 centímetros o si persiste su tamaño entre 5 y 7 centímetros. Unilateralidad o bilateralidad del proceso. Adherencias estructurales anexiales. Reproducción hormonal alterada. Uso de anticoncepción hormonal. Otras alteraciones pélvicas. Derrame pleural. Presencia de ascitis. Profundiza este contenido que aparece en la bibliografía de tu CD de estudio. Diagnóstico positivo y diferencial. El diagnóstico presuntivo se establecerá por medios clínicos, ecosonográficos, laparoscópico, y TAC en casos excepcionales. Un ovario tumoral por tacto bimanual debe diferenciarse de un útero tumoral. Para esto se recomienda realizar tracción del cuello y desplazar el tumor tactable bimanualmente en sentido inverso, maniobra de Schulze, y si no sigue la tracción del cuello, estaremos en presencia de un tumor de ovario. Los diagnósticos diferenciales son múltiples: globo vesical, ascitis, enfermedad inflamatoria pélvica, y todas las tumoraciones urinarias, uterinas, del mesenterio, el colon y otras. Conducta.
La conducta a seguir variará según la etapa de la vida de la mujer, así tenemos que todo tumor sólido, la conducta a seguir será quirúrgica desde que se diagnostique en cualquier edad. En gestantes, si el tumor es quístico y o unilateral, la conducta debe ser expectante. Pero si fuera bilateral de 10 centímetros o más y la gestación es mayor que 16 semanas, se debe realizar cirugía. En las pacientes en edad reproductiva no gestantes y sin tratamientos y anticonceptivos orales, se debe operar todos los tumores quísticos mayores que 7 centímetros de diámetro. Si el tumor es menor que 7 centímetros, se aplicará tratamiento con progestágenos con el cual pueden desaparecer los tumores, pero si aumentaran de tamaño debe realizarse la cirugía. Este contenido debes profundizarlo por la bibliografía en tu sede de estudio. Criterios de malignidad. Los criterios de malignidad de los tumores de ovario son: crecimiento rápido, bilateralidad, presencia de ascitis, presencia de derrame pleural, síntomas acompañantes como astenia, anorexia y pérdida de peso, tumor sólido, y paciente perio-posmenopáusica. Las complicaciones más frecuentes son la torsión y la infección. La paciente evoluciona hacia un cuadro de abdomen agudo con necesidad de tratamiento quirúrgico de urgencia. Otras complicaciones son la hemorragia intratumoral y peritoneal, la ruptura de cápsula, la necrosis y las siembras peritoneales. Prolapso genital. Para comprender la génesis del prolapso genital, debes recordar las distintas estructuras pélvicas que intervienen en el mantenimiento o suspensión del aparato genital. Los ligamentos útero-sacro y los cardinales suelen ser insuficientes debido a su debilidad congénita, lesiones traumáticas o por falta de involución adecuada después del parto. La causa principal la constituyen los desgarros perineales o la ruptura de los músculos del suelo pelviano, sobre todo el elevador del ano. El término prolapso es el descenso del útero, puede ser más o menos pronunciado y que incluye generalmente los órganos vecinos recto y vejiga. Se presenta con más frecuencia entre la sexta y séptima década de la vida de la mujer, pero no es excepcional en mujeres en edad reproductiva. Clasificación. Se distinguen 3 grados de prolapso según el descenso del útero y así será su clasificación. Primer grado. Cuando el útero desciende y ocupa parcialmente la vagina, pero el hocico de Tenca no llega a la vulva. Segundo grado. Cuando el hocico de Tenca asoma ya por la vulva y aparece en un plano más adelantado que este. Tercer grado. Cuando todo el útero está situado en un plano más anterior que el de la vulva. Cuadro clínico. El prolapso uterino de primer grado puede ser asintomático o producir solamente de peso vaginal o dificultad en el coito, en dependencia del descenso del útero y de su movilidad. En los prolapsos de segundo y tercer grado el síntoma fundamental es el descenso solo acompañado del descenso herniario de la vejiga o del recto en la vulva que provoca dolor o sensación de peso. Además existen los síntomas extragenitales, sobre todo los urinarios, que van desde la incontinencia hasta la dificultad en la micción. Es frecuente la cistitis provocada por infección de la orina que queda retenida en la vejiga. Casi siempre se asocia la constipación, las hemorroides y la molestia rectal, sobre todo cuando existe un retósele de gran tamaño. La conducta a seguir puede ser con tratamiento conservador o quirúrgico en dependencia de los factores siguientes. Grado de prolapso. Edad de la paciente. Deseos de tener más hijos o no. Estado general de salud y presencia de enfermedades asociadas. El tratamiento conservador se hará con pesarios de anillos de forma circular que introducidos en la vagina sirven de sostén al útero. El tratamiento quirúrgico tiene como finalidad reconstituir el suelo perineal con el objeto de crear una base de sustentación firme y restablecer la situación anatómica de los órganos pelvianos. Útero, vejiga y recto. A las pacientes ancianas que no tengan relaciones sexuales y su estado general sea precario se les puede practicar una colpocleisis o cierre vaginal. El cistocele o hernia de la vejiga ocurre cuando la base de ella produce el descenso de la pared anterior de la vagina o colpocele anterior debido a una lesión de la fascia vésico-vaginal y según la intensidad del descenso se distinguen 3 tipos. Cistocele pequeño. Desciende la porción retrouretral de la vejiga, lo cual se reconoce porque cuando la paciente realiza el esfuerzo de pujar la pared vaginal anterior desciende hacia la vulva. Cistocele mediano. Desciende el trígono y el cuello vesical, la pared anterior de la vagina asoma la vulva sin que la enferma puje. Cistocele grande.
Desciende también el repliegue interuretérico y se forma una bolsa constituida por el fondo, el trígono y el cuello vesical. Desde el punto de vista clínico, se le conoce porque la pared vaginal anterior sobresale de la vulva aún en estado de reposo. Factores de riesgo. La causa principal de los prolapsos genitales la constituyen los traumatismos del parto, por lo que la multiparidad es un factor de riesgo. La atrofia de los órganos y músculos pelvianos consecutiva a la menopausia puede ser un factor causal o favorecedor y, en casos excepcionales, la debilidad congénita de estas estructuras puede agravarse por hipoestrenismo en el prolapso de las nulíparas. Conducta. Los cistóceles pequeños y asintomáticos no se operarán, sobre todo si se trata de mujeres jóvenes con función reproductiva activa. Las mujeres con cistóceles grandes o medianos, casi siempre sintomáticos, se intervendrán quirúrgicamente para su reparación, y si son multíparas se debe complementar este procedimiento con la esterilización quirúrgica o la inserción de dispositivos intrauterinos, ya que un parto posterior daría al traste con la intervención reparadora. El retócele, conocido también como colpocele posterior, es el descenso de la pared rectal anterior que empuja la pared vaginal posterior por una lesión de la fascia rectovaginal. Se clasifica al igual que el cistócele según su tamaño. Pequeño si no llega al introito vaginal, mediano si no alcanza la vulva, y grande si sobresale de ella. Factores de riesgo. Son los mismos del cistócele y su cuadro clínico en los inicios. Los síntomas son escasos, se reducen a sensación de peso y presencia de cuerpo extraño. En ocasiones pueden existir trastornos de la defecación y de las relaciones sexuales. Conducta. Los retóceles pequeños y asintomáticos no se operan. Los retóceles medianos y grandes sintomáticos requieren de un tratamiento quirúrgico, colporrafía posterior con miorrafía de los elevadores del ano y anticoncepción complementaria.